Bueno, a continuación vamos a ver dos ejemplos sobre cómo calcular la media aritmética y la mediana. El ejemplo 1 dice, los siguientes datos corresponden a las edades de 7 estudiantes del grado quinto. Calcula la media aritmética y la mediana. Bien, lo primero que yo hago es sacar mi total de datos. El total de datos se representa con la letra N minúscula y que corresponde a la cantidad de estudiantes, que son 7. Para calcular la mediana, lo primero que yo hago es organizar los datos de menor a mayor. Aquí podemos ver ya los datos organizados. La definición de la mediana dice que la mediana, una vez organizados los datos, corresponde al dato ubicado en el centro de la distribución. En este caso vendría siendo 10 años, es decir, que la mediana es 10. Una de las formas que se utiliza también para encontrar la mediana, una vez organizados los datos de menor a mayor, es cancelando los datos. Yo puedo cancelar un dato de este lado, un dato de este lado, uno de este lado, uno de este lado, uno de este lado y uno de este lado. Aquí, como pueden ver, me queda uno en el centro, entonces ese va a corresponder a la mediana. Ahora, para encontrar la media aritmética o promedio, lo que debo hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos, que es 7. Aquí tengo los datos. La suma de todos estos datos me da 70. Al dividirlo entre 7 me da 10. Es decir, que la media aritmética o promedio vendría siendo 10 años. Vamos ahora con otro ejemplo. En este caso me dicen los siguientes datos corresponden al número de hermanos de 8 estudiantes del grado quinto. Me dan la cantidad de hermanos que tienen esos 8 estudiantes. Me dicen calcula la media aritmética y la mediana. Primero determino el total de datos, que es 8. Bien, ¿qué pasa cuando la cantidad de datos es par? En este caso el 8 es un número par. Para calcular la mediana, recuerden que lo primero que se debe hacer es organizar los datos de menor a mayor. Aquí ya están organizados. Bien, comienzo a cancelar los datos para ver cuáles datos quedan en el centro de la distribución. Será uno de este lado, uno de este lado, uno de este lado. Si ustedes analizan, quedan dos datos en el centro de la distribución. Cuando quedan dos datos en el centro de la distribución, lo que yo debo hacer es hallar el promedio de esos dos datos. ¿Cómo? Sumando esos dos datos y dividiéndolo entre 2. Al yo sumar estos dos datos y dividiéndolos entre 2 me va a dar 5. Es decir, que la mediana es 5 hermanos. Y para calcular el promedio de estos datos, lo que debo hacer es sumar todos estos datos y dividirlo entre la cantidad de datos, que son 8. La suma de todos estos datos me da 40. Dividiéndolo entre 8 me va a dar 5. Es decir, que el promedio de hermanos de esos estudiantes es 5. De esta manera nosotros podemos calcular la media aritmética y el promedio cuando la cantidad de datos es par o cuando es impar.